El 28 de octubre de 2023 estaba cargado de una mezcla de emoción y nervios. Mi nombre es Rafael y ese año quería sorprender a Camila, mi novia, por nuestro aniversario, y se me ocurrió una idea que me parecía perfecta para Halloween: encontrar un libro extraño que pudiera parecer un objeto místico o ritualístico. Caminé por las calles empedradas del centro de Morelia, Michoacán, hasta llegar a una pequeña tienda de antigüedades. Entre montones de libros viejos, uno llamó mi atención: tapas desgastadas, páginas amarillentas y un olor intenso a papel antiguo. Me imaginé la cara de Camila al verlo, riéndose de la supuesta magia del libro. Pensé que sería un regalo divertido, una broma inofensiva para la ocasión. Cuando le entregué el paquete, la vi sonreír con sorpresa y curiosidad. Sus manos recorrieron con cuidado el papel craft y luego levantó la tapa del libro. Lo hojeó lentamente, observando las ilustraciones y símbolos extraños, y por un momento la vi tan concentrada que sentí una mezcla de satisfacción y diversión. Justo lo que había esperado, que se riera y comentara algo sobre lo absurdo de un libro de rituales antiguos. Noté, sin embargo, un destello de fascinación en sus ojos que no había anticipado. Durante la tarde la observé sumergirse en las páginas. El aroma a papel viejo llenaba la habitación, y la luz de las velas proyectaba sombras que se movían en las paredes. Camila fruncía el ceño, se mordía el labio y suspiraba, completamente absorta en el contenido. Yo trataba de leer su expresión, convencido de que todo era parte de la diversión, pero algo en su mirada me hizo sentir que el libro era más potente de lo que esperaba. Los símbolos y los textos en español arcaico, junto con las ilustraciones de rituales, parecían capturar su atención de manera intensa. Al segundo día, Camila decidió probar uno de los rituales, y fue entonces cuando empecé a preocuparme un poco. La observé preparar todo: velas encendidas, pétalos de cempasúchil alrededor, un pequeño espejo frente a ella. Su respiración era contenida, casi imperceptible, y noté que sus manos temblaban levemente. Sentí un escalofrío recorrer la habitación. Traté de convencerme de que era solo la idea de Halloween o el aire fresco entrando por la ventana, pero había algo en el ambiente que no podía explicar. Las sombras parecían moverse con vida propia, y escuché un susurro que desapareció tan rápido como apareció. Intenté racionalizarlo, pensando que eran nervios, sugestión o imaginación, pero la intensidad en los ojos de Camila al mirarse en el espejo me hizo dudar. Su reflejo parecía contener una intención propia, separada de ella. Mientras nos preparábamos para ir a la fiesta de Halloween, noté que su excitación estaba mezclada con una tensión difícil de describir. Lo que iba a ser solo una broma para Halloween, algo que pensé que la haría reír y disfrutar, parecía haber despertado algo más profundo e inesperado. Caminando hacia la casa de nuestro amigo, sentí un peso extraño en el pecho, mezcla de anticipación y miedo. La ciudad estaba iluminada por farolas antiguas y los aromas de flores de cempasúchil comenzaban a llenar las calles. Camila sonreía, pero había un brillo inusual en sus ojos, una intensidad que no había visto antes. Algo había cambiado, y aunque no entendía bien qué, presentía que la curiosidad que había despertado con mi broma de Halloween nos llevaría a un territorio que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Llegamos a la fiesta en la casa de un amigo de la universidad, un lugar antiguo con paredes de piedra y muebles de madera que crujían bajo nuestros pasos. La decoración mezclaba Halloween con elementos tradicionales mexicanos: pequeñas calaveras de azúcar, velas encendidas y algunas ofrendas discretas. Desde el momento en que cruzamos la puerta, sentí que algo estaba distinto. No podía decir si era mi imaginación o algo real, pero el ambiente tenía una especie de tensión que no esperaba.
Camila caminaba a mi lado, tratando de sonreír y mezclarse con los amigos, pero la noté inquieta. Sus ojos recorrían la habitación constantemente, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Al principio intenté ignorarlo, concentrándome en los demás invitados y en las conversaciones sobre disfraces y dulces, pero pronto me di cuenta de que los pequeños fenómenos que ocurrían a su alrededor no podían explicarse solo con coincidencias. Una lámpara parpadeó y luego estalló sin razón, provocando un sobresalto general. Algunos invitados rieron nerviosamente, pensando que era parte de la decoración, pero Camila y yo sentimos un escalofrío más profundo. Durante la noche, escuchamos risas suaves que parecían provenir de ningún lugar. Al principio pensé que era parte de la música o de algún amigo bromista, pero pronto entendí que solo Camila y yo las escuchábamos. Su mirada se volvió más tensa y su respiración más rápida en ciertos momentos. Intenté acercarme a ella, ponerle una mano en el hombro, y la sensación de protección que buscaba se mezcló con miedo. Algo invisible parecía observarnos desde todos los rincones de la habitación. Las sombras también empezaron a comportarse de manera extraña. Al principio eran apenas perceptibles, estirándose más de lo normal, moviéndose ligeramente cuando Camila pasaba frente a ellas. Luego, algunos objetos pequeños comenzaron a desplazarse. Un vaso que cayó de la mesa, un mantel que se levantó apenas con un soplo que no existía. Noté que algunos invitados miraban curiosos, pero nadie podía explicar nada. Yo sentí un nudo en el estómago. Cada vez estaba más claro que lo que Camila había hecho con aquel libro no era una simple broma, y que algo la estaba siguiendo o reaccionando a lo que había despertado. En un momento, Camila se detuvo frente a un espejo antiguo colgado en la pared. Observé cómo su reflejo sonreía de forma sutil, mientras que ella mantenía una expresión neutral, casi seria. Mi corazón se aceleró y sentí un miedo que no había experimentado antes. Intenté distraerla, llevándola a otro grupo de amigos, pero la sensación de que algo la observaba persistía. Cada vez que nos movíamos, percibía que las sombras y los reflejos cambiaban, como si reaccionaran a su presencia de manera consciente. La música y las luces ofrecían un tipo de normalidad, pero yo no podía dejar de notar que la noche se estaba volviendo cada vez más opresiva. Camila estaba tensa, temblando ligeramente, y yo la observaba con una mezcla de preocupación y temor. Lo que había empezado como una broma inocente de Halloween había tomado un giro inesperado. La curiosidad que despertó el libro parecía habernos llevado a un territorio que yo no entendía, donde la realidad y lo inexplicable se mezclaban, y cada sombra o reflejo parecía recordarme que aquello no terminaría con la fiesta. Cuando la noche avanzó, la sensación de que algo nos rodeaba se hizo más intensa. Caminábamos juntos por la casa, intentando disfrutar de la música y los disfraces, pero la presencia invisible no nos dejaba. Camila bajaba la cabeza, apretaba los dedos sobre el libro que había llevado en su bolso, y yo sentí que cada instante que pasaba nos acercaba a algo que no podríamos detener. Después de la fiesta, caminamos juntos de regreso a mi departamento. Camila estaba silenciosa, con la mirada baja, aferrando el libro contra su pecho como si temiera perderlo o que algo pudiera escapar de él. Yo la observaba con preocupación, sintiendo un nudo en el estómago que no desaparecía. Durante el camino, intenté hablarle para tranquilizarla, decirle que todo había sido solo la emoción de la fiesta y los disfraces, que no había nada que temer. Sin embargo, sus ojos estaban apagados, y de vez en cuando levantaba la vista con una intensidad que me hacía estremecer. Había algo en ella que ya no reconocía. Al llegar al departamento, la acompañé mientras dejaba sus cosas sobre la mesa. Su respiración era irregular, y yo percibía cada pequeño temblor en sus manos. En un instante,
Se detuvo frente al espejo del pasillo. Fue entonces que lo vi. Su reflejo sonreía de manera propia, con un gesto leve pero inquietante, mientras que ella permanecía seria, tratando de contener el miedo. Sentí un frío profundo recorrerme la espalda. Intenté mantener la calma, acercándome y tomando su mano, pero la sensación de que algo la estaba observando y manipulando persistía, palpable e innegable. Pasamos la noche en silencio, intentando dormir. Yo vigilaba cada movimiento, escuchando los más leves sonidos que provenían de la habitación y el apartamento, temiendo cualquier cosa. Camila, exhausta y silenciosa, parecía atrapada entre el miedo y la fascinación por el libro. Yo no podía apartar la mirada de ella, intentando comprender qué habíamos desatado con una simple broma de Halloween. La curiosidad de Camila había sido inofensiva para ella, pero para mí, la sensación de peligro era tangible y creciente. A la mañana siguiente, desperté con un sobresalto. Camila dormía profundamente en el sofá, con el libro abierto sobre su pecho. Me acerqué lentamente, notando que las páginas habían cambiado. Ahora había una nueva dedicatoria escrita a mano, con tinta que parecía reciente. Las palabras eran claras y escalofriantes. Parabeno Camila, ahora es el próximo paso. Mi corazón se detuvo por un instante y un miedo helado se apoderó de mí. No había explicación racional. Lo que comenzó como una broma de Halloween había cruzado un límite invisible. Observé a Camila dormir, con su respiración tranquila, pero con una sensación que yo no podía ignorar. El libro había dejado de ser un simple objeto de papel y tinta. Había despertado algo que ahora estaba presente, algo que nos observaba y nos esperaba en cada sombra, en cada reflejo. El terror no venía de un susto repentino ni de una imagen grotesca, sino de la certeza de que aquello que habíamos provocado seguía allí, silencioso, y que nosotros éramos solo parte de un juego que no entendíamos. Me senté a su lado, sin atreverme a cerrar el libro ni a tocarlo. La habitación estaba iluminada por los primeros rayos de sol, pero nada podía disipar la sensación de presencia que persistía. Sabía que Halloween había terminado, pero lo que habíamos desatado con aquel regalo no terminaría con la noche. El libro y lo que contenía ahora formaban parte de nuestras vidas. Hoy, ya han pasado 2 años desde que esto ocurrió. Ya no salgo con Camila. Ella se fue obsesionando cada vez más con ese libro. Nos fuimos distanciando, dejando de tener temas en común. Y llegó un punto en que empecé a tenerle miedo a ella y a los fenómenos que ocurrían a su alrededor. No he hablado con ella desde que terminamos, pero a veces sueño con ella sosteniendo el libro y sonriendo, mientras dice: «Gracias, fue el mejor regalo que he recibido». Y despierto sudando, con escalofríos. Siempre he sido de los que prefieren la tranquilidad de su casa en lugar del bullicio de las fiestas, y ese 30 de octubre de 2021 no fue la excepción. Mientras muchos de mis conocidos se preparaban para salir disfrazados o asistir a reuniones, yo estaba sentado en mi escritorio, revisando reportes y organizando documentos en la que ya era mi primera noche de trabajo en mi nuevo hogar en Zamora. Había vivido en esa casa apenas 1 año, pero la sensación de estar rodeado de historia se sentía en cada rincón. El piso de madera crujía bajo mis pies. Las ventanas tenían vidrios ligeramente manchados por el paso del tiempo y algunas puertas no cerraban del todo. Todo me recordaba que aquel lugar tenía vida propia, aunque hasta entonces no había sido capaz de atribuirle nada más que a la antigüedad de la vivienda. Mis vecinos habían mencionado, con cierto tono de respeto y misterio, que un antiguo habitante había fallecido en esa misma casa durante un Halloween hace ya 15 años. Me habían contado que desde entonces, cada 31 de octubre,
ocurrían hechos extraños que desconcertaban a quienes vivían allí. Al principio, descarté todo como historias exageradas de pueblo. Sin embargo, mientras ordenaba mis papeles y revisaba correos electrónicos, una sensación ligera de inquietud se colaba entre mis pensamientos. No era miedo, todavía, pero sí una especie de atención enfocada en cada sonido o movimiento que normalmente ignoraría. Decidí tomar un café de olla mientras observaba la calle desde mi ventana. El aroma del canela y el piloncillo me daba una falsa sensación de seguridad. Las luces de la ciudad eran escasas y el viento que recorría las calles apenas lograba mover las hojas secas que caían de los árboles. La noche se sentía quieta, demasiado quieta, como si el mundo exterior hubiera decidido desaparecer por unas horas. Mientras bebía mi café, noté que un par de objetos que había colocado con cuidado en mi escritorio estaban ligeramente desplazados. Me incliné, revisé, asegurándome de no estar imaginando cosas. Todo parecía estar en su lugar, salvo por un bolígrafo que había dejado junto a la libreta y ahora aparecía sobre el microondas. Sacudí la cabeza y me dije que seguramente había sido yo, distraído, olvidando que lo había movido momentos antes. El reloj marcaba cerca de las 10 de la noche cuando me senté de nuevo frente a la computadora. Comencé a sentir un cosquilleo en la nuca, una especie de alerta que me hizo estremecer. Intenté concentrarme en el trabajo, en los números, en cualquier cosa que me anclara a la rutina y no a la creciente sensación de que la casa me observaba. Cada crujido del piso, cada sombra proyectada por la luz de la lámpara, se sentía exageradamente significativa. Respiré profundo varias veces, intentando tranquilizarme y recordando que esta era mi primera experiencia de Halloween allí. Todo lo que sentía debía ser simplemente nerviosismo por lo desconocido. Aún así, mientras revisaba los correos electrónicos, no pude evitar mirar una y otra vez hacia las escaleras que conducían al segundo piso. La madera parecía oscilar ligeramente, produciendo un sonido tenue que mi mente no podía ignorar. Intenté racionalizar. La casa es vieja, el viento entra por las rendijas, pero el silencio absoluto del exterior y la sensación de estar completamente solo comenzaban a erosionar mi seguridad. Por primera vez en esa noche, me sentí observado de una manera sutil, pero innegable. La casa, que hasta entonces había sido solo mi refugio, empezaba a sentirse viva. Cerca de las 10:30, mientras revisaba unos informes, escuché un ruido extraño proveniente del piso de arriba. Al principio pensé que eran los pasos de algún vecino, pero recordé que estaba completamente solo en la casa. Los pasos se escuchaban claros, pausados, como si alguien caminara con cuidado sobre la madera vieja. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, sin levantarme, me concentré en los sonidos del exterior, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. Sin embargo, cada crujido parecía acercarse y alejarse, como un eco insistente que no podía ignorar. Un par de luces del pasillo titilaron, apagándose y encendiéndose por sí solas. Intenté racionalizarlo. Tal vez era un problema con el sistema eléctrico o un cortocircuito. Pero al mirar los interruptores, comprobé que estaban en la posición correcta. La sensación de que algo no estaba bien comenzó a instalarse en mi pecho. Mi respiración se hizo más lenta y consciente. Cada inhalación parecía llenar la casa con un sonido que antes no había percibido. Mientras caminaba hacia la ventana para tomar aire, noté que varios papeles que había organizado cuidadosamente en el escritorio estaban ahora esparcidos por el suelo. No había corriente de aire suficiente para moverlos. Agachándome, los recogí uno a uno, sintiendo un nudo en el estómago que no lograba aflojarse. Mi mente intentaba explicarlo. Descuido mío, vibraciones de la casa, incluso un ratón tal vez. Pero ninguna de esas explicaciones parecía encajar del todo. Al poco tiempo,
Objetos comenzaron a desaparecer de lugares obvios para reaparecer en sitios imposibles. Una pluma que había dejado sobre la libreta apareció encima del microondas, y mis llaves que siempre coloco en el cajón de la entrada estaban sobre la repisa del baño. Cada hallazgo aumentaba mi sensación de desconcierto, mezclando incredulidad con una inquietud que se hacía cada vez más difícil de ignorar. Me obligué a respirar profundo y a recordarme que era un lugar viejo, que estas cosas pasaban en casas antiguas, y que quizá yo estaba exagerando por ser la primera vez que pasaba Halloween allí. Miré mi reflejo en el vidrio de la ventana y por un instante creí ver una sombra detrás de mí que desapareció cuando giré la cabeza. Mi corazón se aceleró y un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. No había nadie, estaba seguro de eso. Intenté centrarme en el trabajo, pero la concentración era imposible. Cada sonido, cada movimiento mínimo de la casa me hacía sobresaltar. El aire parecía cargado, pesado, como si la casa misma respirara conmigo y esperara algún movimiento equivocado de mi parte. Me senté nuevamente en el escritorio, con las manos temblorosas, y traté de organizar los papeles que seguían cayendo sin razón aparente. Intenté racionalizar, apuntando mentalmente cada suceso. Pasos que podrían ser el crujido del piso, luces que titilaban por problemas eléctricos, objetos que se movían por descuido mío. Pero a medida que pasaban los minutos, la sensación de ser observado se volvía más intensa. La casa, que hasta ahora había sido mi refugio tranquilo, empezaba a sentirse viva y consciente, y yo no estaba seguro de si quería seguir allí solo. El reloj marcaba poco después de la medianoche, cuando la sensación de inquietud se volvió casi insoportable. Los pasos del piso superior continuaban, más claros ahora, como si alguien caminara deliberadamente por cada habitación. Y yo permanecía sentado, paralizado por la mezcla de miedo y fascinación. Cada vez que intentaba racionalizar, un sonido nuevo aparecía, un leve golpe contra la pared, un susurro que parecía provenir de los rincones más oscuros de la casa, un objeto que caía de manera inesperada. La casa ya no era un simple espacio físico, se había transformado en algo que me observaba, algo que respiraba conmigo y a mi alrededor. Decidí levantarme y caminar hacia la cocina con la excusa de tomar agua, aunque cada paso se sentía pesado y calculado. La luz del pasillo titilaba mientras avanzaba, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Cuando llegué a la cocina y abrí la llave del fregadero, noté mi reflejo en el vidrio del microondas. Al principio solo vi mi rostro pálido y los ojos abiertos por el susto, pero un detalle me congeló. Detrás de mí, en ese mismo reflejo, se dibujaba la figura de un hombre de aspecto aterrador, con expresión rígida y mirada fija. Mi corazón se detuvo por un instante. Giré lentamente, convencido de que alguien estaba allí, pero no había nadie. La cocina permanecía vacía, silenciosa, y el único sonido era el agua corriendo y mi respiración entrecortada. Sentí una mezcla de miedo absoluto y desconcierto. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. La adrenalina corría por mis venas mientras trataba de mantener la calma. Me recordé a mí mismo que estaba solo, que probablemente se trataba de un reflejo engañoso, un juego de sombras provocado por la iluminación. Aún así, no podía ignorar la certeza de que la figura había estado allí, visible solo en el reflejo, como si existiera en un plano paralelo al mío. Regresé al escritorio con pasos cautelosos, notando que algunos papeles volvían a esparcirse solos. Cada objeto que se movía, cada sombra que percibía en el reflejo de los cristales, reforzaba la sensación de que algo más habitaba la casa, algo que no podía ver directamente. Mi mente intentaba encontrar explicaciones racionales: cansancio, estrés, ilusiones ópticas. Pero ninguna de esas razones lograba calmar la inquietud que se había instalado profundamente en mi pecho. Me senté nuevamente frente a la computadora.
respirando profundo y tratando de recomponerme. La tensión seguía allí, como una presencia silenciosa, observando cada movimiento, cada crujido del piso, cada sombra en el borde de mi visión. Se sentía cargado de intención, como si la casa misma quisiera recordarme que yo era un invitado pasajero en un espacio que no comprendía del todo. El miedo había dejado de ser solo una sensación, se había convertido en una realidad palpable, física, que me envolvía y no me dejaba escapar. La mañana siguiente llegó con un silencio extraño, diferente al de cualquier otra madrugada. Me desperté con la sensación de haber pasado la noche en un lugar que parecía el mismo, pero transformado. La casa estaba en calma, los papeles ya no estaban esparcidos y las luces permanecían estables. Sin embargo, la inquietud que sentía no se desvaneció. El recuerdo del reflejo en el microondas y de los pasos invisibles seguía presente, latente, como si la casa misma hubiera decidido conservar un fragmento de esa noche para mí. Salí a la calle y me encontré con un vecino de más edad, alguien que siempre se mostraba amable pero distante. Le conté, de manera pausada y con cierto temor, lo que había experimentado la noche anterior. Su expresión se volvió seria y por un instante pareció evaluarme, como si midiera la veracidad de mis palabras. Me explicó con tono grave pero sin dramatismo que lo que describía era algo habitual en la casa, especialmente durante la noche de Halloween. Comentó que los anteriores habitantes que pasaron esa fecha rara vez volvieron, y que algunos simplemente decidieron mudarse después de experimentar sucesos extraños que no podían explicar. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de alivio y temor. Alivio, porque finalmente alguien validaba lo que había sentido. Temor, porque entendí que aquello no era fruto de mi imaginación, sino parte de una historia más larga y profunda que se repetía cada año. Recordé los comentarios de otros vecinos sobre el antiguo morador que había muerto 15 años atrás, y comprendí que yo había vivido apenas una noche de lo que la casa consideraba su ciclo natural. Regresé a la casa con cuidado, observando cada rincón con un respeto renovado. La rutina cotidiana volvió a ocupar mis manos y mi mente, pero la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Guardé mis papeles, ordené los objetos, pero evité cualquier actividad que pudiera invitar a lo desconocido. No encendí luces innecesarias ni me detuve a mirar reflejos. Aprendí que, en esa casa, la normalidad era frágil y que la tranquilidad dependía de no provocar lo que habitaba entre sus paredes. Desde entonces, he vivido otros Halloween en esa casa, pero siempre con precaución y respeto silencioso. La experiencia de aquella primera noche quedó grabada en mi memoria, un recordatorio constante de que, a veces, la vida cotidiana y lo inexplicable conviven más cerca de lo que uno quisiera admitir. Y aunque intento racionalizarlo, aún siento, en los rincones oscuros y en los reflejos inesperados, la presencia invisible que me observó aquella noche, como si la casa misma quisiera asegurarse de que nunca olvidara que no estoy completamente solo. Soy Graciela. Nunca olvidaré aquel octubre de 2022 en Morelia. Era la semana previa a Halloween y como cada año, me encargaba de decorar la pequeña tienda de ropa donde trabajaba. Me gustaba poner cada detalle en su lugar. Los maniquíes con disfraces, las calabazas talladas, el papel picado naranja y morado que colgaba del techo, y las velas aromáticas que llenaban el local con un olor dulce y tenue. Todo tenía que verse perfecto para atraer a los clientes que paseaban por el mercado. Mientras reorganizaba una de las vitrinas, noté una caja vieja que parecía haber sido olvidada por el antiguo dueño de la tienda. Estaba cubierta de polvo y llena de objetos viejos.
telas, cintas y un sombrero que me llamó la atención de inmediato. Era un sombrero de fieltro oscuro, con bordes rojos deslavados y algunas manchas que no lograba identificar. Al tocarlo, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, como si algo en él me observara, pero lo ignoré pensando que era solo el cansancio de la tarde. Decidí colocarlo sobre uno de los maniquíes para ver cómo se vería en la vitrina. Fue entonces cuando noté algo extraño. El sombrero parecía acomodarse por sí solo, como si buscara la posición correcta. Al principio pensé que era mi imaginación, pero conforme ajustaba la tela, la expresión del maniquí cambió sutilmente. Antes parecía neutral, pero ahora su rostro parecía mirar con cierta amenaza a quien pasara frente a la vitrina. Sentí un nudo en el estómago y me obligué a respirar profundo, tratando de convencerme de que era solo un efecto de la luz y las sombras. Al día siguiente, algunos clientes hicieron comentarios que me hicieron dudar de mi propia percepción. Una señora mayor me dijo que sintió un frío intenso al acercarse a la vitrina. Otra joven comentó un olor extraño, casi a podredumbre, aunque no había nada que pudiera provocarlo. Intenté tranquilizarlas, explicando que probablemente era la corriente de aire de la puerta y que las velas olían fuerte, pero el comentario me dejó inquieta. Conforme pasaban los días, cosas más desconcertantes comenzaron a suceder. Objetos que dejaba sobre el mostrador desaparecían. Una tijera, etiquetas, accesorios pequeños. Al principio pensé que me los estaba olvidando o que alguien los había tomado sin avisar, pero nada parecía tener sentido. Lo más extraño era que siempre se encontraban cerca de la vitrina con el sombrero, como si él de alguna manera estuviera controlando todo a su alrededor. Recuerdo que una tarde, mientras revisaba los maniquíes, sentí que el aire dentro de la tienda se volvió pesado, casi imposible de respirar con normalidad. Mis manos comenzaron a temblar y un frío recorrió mi espalda, como si algo invisible me estuviera observando desde el interior del sombrero. Ese día supe que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo en aquel objeto no era común, y la sensación de inquietud que me provocaba era demasiado intensa para dejarla pasar. A partir de ese momento, cada vez que entraba a la tienda, no podía evitar mirar primero la vitrina, comprobar la posición del sombrero y asegurarme de que nada más hubiera cambiado. La rutina diaria se volvió tensa. El simple acto de trabajar se mezclaba con una creciente sensación de que aquel sombrero, antiguo y silencioso, estaba más vivo de lo que cualquiera podría imaginar. Los días siguientes al hallazgo del sombrero se convirtieron en un tormento silencioso. Cada mañana, al abrir la tienda, lo primero que hacía era revisar la vitrina. A veces parecía que el sombrero había cambiado de posición mientras yo estaba distraída acomodando otras prendas. Lo que antes me parecía un simple objeto decorativo, ahora parecía tener una especie de voluntad propia. Sentía cómo mi respiración se aceleraba al acercarme y mi corazón latía con fuerza sin motivo aparente. Los clientes comenzaron a percibir algo extraño también. Un hombre mayor, que siempre compraba camisas los jueves, mencionó que sintió un frío repentino y desagradable cerca de la vitrina, como si un viento helado lo hubiera rozado solo a él. Otra joven se apartó rápidamente, comentando que había un olor rancio, casi a carne podrida, que no provenía de ningún producto de la tienda. Intenté sonreír y restarle importancia, pero cada comentario me hacía dudar más de mi cordura. La sensación de ser observada no desaparecía nunca, incluso cuando el local estaba vacío. Una tarde, mientras organizaba accesorios de Halloween en una repisa, noté que uno de los maniquíes había cambiado ligeramente de postura. No era algo dramático, apenas un leve giro de la cabeza, pero suficiente para que me detuviera y contuviera la respiración. Mis manos comenzaron a temblar y sentí un frío intenso recorrerme la espalda. Me obligué a mirar hacia otro lado,
tratando de convencerme de que había sido un efecto de la luz, de la sombra, de cualquier explicación lógica. Pero dentro de mí, un miedo silencioso comenzaba a instalarse. El sombrero no solo afectaba a los maniquíes. Los objetos de la tienda continuaban desapareciendo de manera inexplicable. Unas tijeras que había dejado sobre el mostrador desaparecieron y aparecieron en el rincón más alejado del almacén. Una caja de etiquetas que había colocado cuidadosamente en una estantería desapareció por completo. La rutina diaria se volvió una mezcla de ansiedad y vigilancia constante. Cada paso que daba dentro de la tienda estaba marcado por la sensación de que algo invisible me observaba, controlaba y jugaba con cada detalle de mi entorno. Recuerdo que una noche, después de cerrar, me quedé revisando la vitrina por última vez antes de irme. Todo parecía en orden, pero no podía quitar la mirada del sombrero. Era como si algo en él me llamara, me obligara a mirarlo más de lo debido. Mis dedos se cerraron sobre el borde de la vitrina y sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Esa noche me fui a casa con un nudo en el estómago, incapaz de dormir. Cada sombra, cada sonido dentro de mi habitación me hacía recordar el sombrero y la inquietante sensación de que no estaba sola. A partir de ese momento, mi vida dentro de la tienda se convirtió en un constante estado de alerta. Cada movimiento de los maniquíes, cada objeto que desaparecía o cambiaba de lugar, reforzaba la certeza de que aquel sombrero no era un simple adorno de Halloween, y mientras la semana avanzaba, yo sabía que lo peor aún estaba por venir. Llegó el día más cercano a Halloween y la tienda estaba más llena que nunca. Las calles del mercado rebosaban de niños disfrazados corriendo entre los puestos, risas que se mezclaban con el olor a churros y tamales recién hechos. Las luces de las calabazas parpadeaban con el viento de la tarde y el papel picado se movía con cada ráfaga. Todo era alegría afuera, pero dentro de la tienda, yo sentía que el tiempo se detenía cada vez que miraba el sombrero. Aquella semana había intentado todo: moverlo de maniquí, cubrirlo con tela, incluso esconderlo en cajas en el almacén. Pero siempre, de alguna forma, al abrir la tienda al día siguiente, el sombrero regresaba a la vitrina, colocado exactamente en el centro, sobre el mismo maniquí. Sentía un nudo en el estómago cada vez que lo veía. La desesperación se mezclaba con la incredulidad. Me preguntaba si estaba volviéndome loca o si realmente algo sobrenatural se manifestaba en mi tienda. Una noche decidí quedarme después de cerrar, aunque mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Me senté frente a la vitrina, observando cada movimiento del maniquí con el sombrero. A medida que pasaban los minutos, parecía que la figura cambiaba sutilmente. La cabeza giraba apenas, los ojos de plástico parecían enfocarme de manera directa, y la luz de la lámpara creaba sombras que se alargaban y contraían, como si respiraran. Sentí un frío intenso recorrerme la espalda, acompañado de un hormigueo en la piel que me obligó a mantenerme rígida sin atreverme a parpadear. Los objetos continuaban desapareciendo. Un broche que había dejado sobre el mostrador, algunas etiquetas de ropa, incluso un pequeño adorno de Halloween que no recordaba haber colocado allí. Cada desaparición me llenaba de ansiedad y frustración. Intenté hablar conmigo misma, racionalizando que todo tenía una explicación lógica, pero incluso mis palabras sonaban huecas. Había algo en el sombrero que desafiaba cualquier lógica, una presencia que me observaba y parecía disfrutar de mi miedo. Esa noche, mientras me obligaba a permanecer frente a la vitrina, tuve la sensación de que el sombrero me miraba de forma consciente, como si quisiera que comprendiera algo que yo no podía. Sentí un vértigo extraño, un peso invisible sobre mis hombros que me hacía encogerme hacia adentro. No podía moverme, no podía apartar la mirada. Fue una mezcla de terror y fascinación. No podía explicar por qué, pero de alguna manera sentía que, si dejaba de observarlo, algo peor sucedería.
Finalmente, cuando el cansancio me venció, cerré los ojos por un momento y respiré hondo. Al abrirlos, el sombrero permanecía en su lugar, inmóvil, pero la sensación de vigilancia no desapareció. Esa noche me fui a casa con los músculos tensos, el corazón acelerado y una certeza helada. Aquel sombrero no era un simple adorno. Algo en él tenía vida propia, algo que estaba decidido a quedarse, a observar y a hacer sentir su presencia cada día. Desde entonces, cada movimiento dentro de la tienda se convirtió en un acto de precaución. Cada paso, cada gesto, estaba marcado por la sensación de que el sombrero controlaba el espacio. Y mientras Halloween se acercaba a su final, una pregunta comenzaba a rondarme sin descanso. ¿Cómo podría deshacerme de algo que no quería irse? Algo que parecía tener su propia voluntad. Después de Halloween, la tienda parecía regresar lentamente a la normalidad. Las calles del mercado se vaciaban. Los niños ya no corrían disfrazados entre los puestos y el aire frío de noviembre hacía que el papel picado y las calabazas se marchitaran y doblaran con el viento. Dentro de la tienda, el aroma de cera y tela nueva persistía, pero había desaparecido la sensación constante de vigilancia que me había acompañado durante toda la semana. Lo más extraño fue que, por primera vez en días, el sombrero permaneció inmóvil en su maniquí. No se movió, no hubo cambios en la expresión de la figura, ni desapariciones de objetos. Un alivio tímido se instaló en mí, aunque no podía evitar mirar cada hora, asegurándome de que todo siguiera en su lugar. El miedo no desaparece de inmediato, permanece como un susurro que te recuerda que algo pasó, algo que no puedes explicar del todo. Fue entonces cuando apareció él. Un hombre desconocido entró en la tienda. Vestía ropa antigua, elegante pero sencilla, como si viniera de otra época. Observó cada rincón de la tienda con detenimiento. Su mirada era intensa y profunda, como si entendiera algo que yo no podía comprender. Sin decir palabras directas, mostró interés por el sombrero. Me pidió comprarlo y, aunque mi intuición me advertía que no debía desprenderme de él, algo en su presencia me hizo ceder. Lo empaqué con cuidado y él se lo llevó sin hacer comentarios, sin prisa. Después de que se fue, me quedé observando la vitrina vacía durante un largo rato. Una mezcla de alivio, curiosidad y miedo me invadió. Por días, repasé mentalmente cada detalle de lo que había sucedido. Los movimientos del sombrero, los cambios en los maniquíes, los olores extraños, el frío intenso, las desapariciones de objetos. Todo parecía tan real que todavía sentía su presencia, como un recuerdo que se niega a desvanecerse. Nunca supe quién era aquel hombre ni qué quería con el sombrero, y probablemente nunca lo sabré. Lo que sí aprendí es que hay objetos que cargan consigo algo que no comprendemos, algo que no siempre podemos controlar ni explicar. Desde entonces, evito tocar sombreros antiguos y cada vez que paso frente a maniquíes o vitrinas, observo con más cuidado, con esa sensación silenciosa de que algo puede estar mirando, esperando, invisible pero presente. Aquel Halloween de 2022 me dejó marcada de una manera que no puedo explicar completamente. Aprendí a respetar lo desconocido y a aceptar que, a veces, las cosas que parecen inofensivas pueden tener vida propia, observando, esperando el momento adecuado para hacerse notar. Y aunque el sombrero ya no está en mi tienda, su recuerdo sigue presente, como una sombra que se niega a desaparecer. Me llamo Dalila y recuerdo bien aquel Halloween como si hubiera sido ayer. Estaba en el último año de la preparatoria y solo quería disfrutar, divertirme en el feriado. Pero no fue así como sucedieron las cosas.
Desde que propuse la idea de organizar una búsqueda del tesoro por Halloween en la isla de Janitzio, sentí una mezcla de emoción y nervios. Ítalo y Fabricio se entusiasmaron de inmediato, cada uno aportando su toque personal. Él con bromas y sustos planeados, y Fabricio con mapas y notas sobre la isla y sus rincones más misteriosos. Yo, por mi parte, me ocupé de planear la logística y asegurarme de que todo estuviera preparado para que la experiencia fuera divertida, pero también segura. Llegamos a la isla por la tarde, cuando la luz del sol empezaba a caer sobre el lago de Pátzcuaro, tiñendo el agua de tonos naranjas y grises. La neblina ya comenzaba a levantarse entre los árboles y los pequeños senderos de tierra, dando a todo un aire silencioso y casi fantasmal. Mientras caminábamos, revisaba mentalmente los escondites que habíamos preparado, debajo de raíces de árboles retorcidos, entre las piedras de antiguas construcciones y cerca de los pequeños altares que la gente dejaba para el Día de los Muertos. Los amigos que invitamos llegaron con risas y entusiasmo, algunos cargando mochilas llenas de linternas y otros con gorros y chamarras que reflejaban su estilo personal. Se notaba la mezcla de emoción y curiosidad en sus ojos. Todos esperaban algo emocionante, tal vez un susto o la sensación de descubrir un secreto oculto. Me aseguré de explicarles cómo funcionaría la dinámica, aunque sin revelar los detalles que Ítalo había planeado para sorprenderlos. Al principio, todo parecía sencillo. Los primeros objetos se encontraron sin problemas: pequeños dulces, juguetes baratos y algunas figuritas que habíamos escondido. Pero pronto noté algo extraño. Algunas pistas desaparecían antes de que alguien pudiera alcanzarlas, y otros objetos aparecían en lugares donde no los habíamos puesto. Al principio intenté convencernos de que eran distracciones del viento, luces que engañaban a los ojos o simples errores de memoria. Mientras avanzábamos, el silencio de la isla se volvía más denso, y la sensación de ser observados se hacía más intensa. La neblina se movía entre nosotros de manera irregular, y por momentos creía ver sombras desplazándose por las orillas de mi visión, aunque cuando volteaba, no había nada. Aún así, traté de mantener la calma y de animar a todos, recordándoles que era parte del juego, que eran trucos de la noche y de nuestra imaginación. Cada paso que dábamos me hacía sentir un hormigueo en la piel, una mezcla de anticipación y alerta. La isla, que conocía desde niña, parecía diferente, más grande, más silenciosa, como si guardara secretos que solo aparecían cuando estábamos lo suficientemente cerca de ellos. Al recorrer los senderos, me convencía a mí misma de que todo estaba bajo control, aunque en el fondo una pequeña voz me decía que esa noche no sería como cualquier otra. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera en la isla comenzó a cambiar de manera palpable. El viento se volvía más frío y arrastraba consigo un olor a humedad que calaba hasta los huesos. Las linternas que llevábamos parpadeaban sin razón aparente, y los susurros empezaron a sentirse más claros, como si pronunciaran nuestros nombres, pero siempre a lo lejos, entre el murmullo de los árboles. Al principio traté de convencerme de que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que no era así. Todos lo sentíamos. Uno de los chicos que participaba en la búsqueda desapareció por unos minutos mientras seguíamos una pista cerca de las ruinas más antiguas de la isla. El pánico se apoderó de nosotros. Corrimos por los senderos de tierra, llamando su nombre, con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de miedo que no habíamos experimentado antes. Cuando finalmente apareció, su expresión era un reflejo de confusión y terror. Su cuerpo estaba cubierto de marcas de manos que él mismo no recordaba haberse hecho. Y dijo haber visto una mujer de cabello blanco flotando apenas sobre el suelo, que desapareció cuando intentó acercarse. Al escuchar esto,
Ítalo y Fabricio intercambiaron miradas que reflejaban la misma incredulidad y miedo que yo sentía en ese momento. Sabíamos que nada de esto formaba parte del juego que habíamos planeado. Algo había ocurrido en la isla que estaba fuera de nuestro control. El silencio que siguió fue casi insoportable. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de madera o rama hacía que nuestros sentidos se agudizaran. Sentí un frío que me recorrió la espalda y la nuca, como si algo invisible estuviera observándonos. La sensación de ser vigilados se hizo más intensa con cada paso que dábamos. Intenté mantener la calma y recordar a todos que no estaba sola, que éramos un grupo, pero la ansiedad se había instalado en todos nosotros. La isla, que siempre había sido un lugar familiar, parecía ahora un laberinto de sombras y secretos que no queríamos descubrir. Cada instante se volvió más extraño. Los objetos que habíamos colocado desaparecían de sus escondites y aparecían en lugares imposibles, y los susurros seguían llamando nuestros nombres. Comencé a sentir que algo nos seguía, invisible pero cercano, y que nuestra curiosidad había desatado algo que no entendíamos del todo. Mi mente intentaba racionalizarlo, pero el miedo y la incertidumbre creaban un nudo en mi pecho que no podía ignorar. El grito me hizo congelar en seco, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. No era un susto preparado, ni algo que Ítalo o Fabricio pudieran haber planeado. Era un sonido desgarrador, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sentí que el corazón me latía con fuerza en la garganta, mientras mis manos se humedecían del miedo que me recorría el cuerpo. Todos nos quedamos inmóviles, escuchando cómo la neblina absorbía y amplificaba cada sonido. Ramas crujientes, hojas que se movían sin viento, el leve chapoteo del agua del lago cercano. Cada uno de nosotros parecía paralizado, con la mirada fija en algún punto indefinido. Fue entonces cuando nos acercamos a los objetos del tesoro que habíamos escondido y lo que encontramos nos dejó sin aliento. Los dulces y recuerdos que habíamos preparado habían sido reemplazados. En su lugar, había huesos antiguos, frágiles y blancos, que parecían auténticos. Me incliné para tocar uno, y el frío que emanaba era casi doloroso. El olor de la tierra y de lo antiguo llenó mis sentidos. Sentí náuseas y un miedo que me paralizó. Cada uno de mis amigos los miraba con incredulidad, incapaz de comprender cómo algo así podía haber sucedido. Fabricio intentó racionalizar, recordándonos que eran objetos del juego, pero sus propias palabras carecían de convicción. Ítalo estaba pálido, con las manos temblorosas, y podía sentir la tensión de todos nosotros como una presión en el pecho. Sabíamos que algo se había manifestado de manera real en la isla, algo que no podíamos controlar ni explicar. Sentí que cada sombra que nos rodeaba se movía con intención, que cada crujido del suelo o de los árboles era una advertencia silenciosa. La sensación de ser observados se intensificó hasta volverse insoportable. Cada instante se sentía eterno, y una mezcla de terror, culpa y fascinación se apoderaba de mí. Por primera vez comprendí que la isla guardaba secretos que no debíamos desenterrar, y que nuestra curiosidad nos había llevado demasiado lejos. La noche parecía haberse cerrado a nuestro alrededor, y el miedo que recorría mi cuerpo era tan profundo que no podía pensar en nada más que en escapar de aquel lugar, aunque sabíamos que no sería tan simple. Después de lo que habíamos encontrado, caminábamos en silencio por los senderos de la isla, con el corazón latiendo todavía a 1000 por hora. Nadie decía nada. Cada uno de nosotros sentía que hablar solo atraería algo más, algo que no queríamos enfrentar. Decidimos que no podíamos dejar aquellos huesos ahí, y entre miradas llenas de miedo y confusión, encontramos un lugar cerca de la orilla del lago para enterrarlos.
La tierra estaba húmeda y pesada, y cada pala que removíamos parecía despertar un susurro distante, como si la isla misma nos vigilara. Al colocar los huesos bajo tierra, sentí un peso enorme en el pecho, una mezcla de alivio y terror. Mientras cubría los últimos restos con tierra, me parecía escuchar pasos que se alejaban lentamente, aunque no había nadie detrás de nosotros. La neblina se cerraba a nuestro alrededor, y la luz de la luna reflejada en el agua parecía más intensa y fría. No hubo risas ni comentarios, solo el sonido de nuestra respiración y el leve oleaje del lago. Cuando finalmente regresamos a nuestras casas, el miedo no desapareció. Cada sombra en mi habitación parecía moverse por sí sola, y cada pequeño crujido de la casa me hacía mirar alrededor con el corazón encogido. Durante semanas sentí que algo nos seguía, que nuestros movimientos eran observados, incluso cuando la luz del día iluminaba todo con normalidad. Mis amigos comentaban lo mismo, con miradas cargadas de desconfianza y recelo. Ninguno volvió a hablar de la isla con tranquilidad. Con el tiempo, comprendí que aquella noche había cruzado un límite invisible. Lo que comenzó como un juego divertido y una aventura de Halloween se convirtió en una experiencia que nos marcaría para siempre. La isla de Janitzio, que antes me parecía un lugar familiar y lleno de historias, ahora me parecía un territorio de secretos que solo se revelan a quienes están dispuestos a ser testigos. A veces, cuando el viento sopla y la neblina se levanta, todavía siento un escalofrío, recordando que el juego terminó, pero algo se quedó con nosotros, invisible, silencioso y eterno. Me llamo Jaime. Este Halloween decidí que quería pasar la noche solo en un lugar que inspirara miedo, algo que pudiera servir para un artículo sobre casas supuestamente embrujadas. Llegué a Tzintzuntzán, Michoacán, por la tarde, cuando el cielo empezaba a teñirse de naranja y violeta, y el pueblo ya mostraba los preparativos de la noche. Calabazas talladas iluminadas con velas, telarañas artificiales colgadas en las puertas, y los niños recorriendo las calles con disfraces improvisados, pidiendo dulces con risas nerviosas que se mezclaban con el viento. La casa que alquilé era antigua, con muros de adobe, ventanas altas con vidrios manchados y un jardín descuidado donde la hierba crecía entre piedras rotas. Abrir la puerta fue como entrar en otro tiempo. El olor a madera vieja y polvo me recibió de inmediato. Dentro, los muebles pesados estaban cubiertos con sábanas y algunas fotografías descoloridas de la familia anterior colgaban torcidas en la pared. Cada rincón parecía guardar un secreto, y a pesar de la emoción por mi proyecto, sentí un escalofrío que no podía ignorar. Mientras recorría las habitaciones, noté detalles cotidianos que me hicieron sentir incómodo. Una silla ligeramente desplazada, un reloj detenido en una hora indefinida y el leve crujido de la madera bajo mis pies. Colocaba mis cuadernos y la grabadora, tratando de concentrarme en lo que realmente importaba, documentar la experiencia. Fue entonces cuando escuché un golpe sordo proveniente del piso de arriba. Traté de explicarlo como algo lógico: la casa antigua, el viento, la madera que se expandía, pero no pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda. Con el anochecer, la quietud del pueblo se volvió más intensa. Desde mi ventana veía a los niños pasar, disfrazados y con linternas, dejando atrás risas y gritos que se desvanecían entre las sombras. Fue entonces cuando noté los primeros indicios de que la casa no estaba completamente vacía. Un leve crujido detrás de mí, el roce de algo sobre el suelo que desaparecía antes de que pudiera verlo. Intenté racionalizarlo, pero la sensación de ser observado me acompañó toda la noche mientras escribía mis primeras notas. Aún sentado en mi escritorio, sentí una presión extraña en el pecho,
como si alguien me vigilara desde el pasillo oscuro. Mis manos temblaban levemente al sostener la pluma y un pensamiento me atravesó. Esta noche sería más larga de lo que esperaba, y no solo por la investigación. La casa parecía respirar, vivir de algún modo propio, y yo, sin darme cuenta, me había convertido en parte de su historia. A medida que la noche avanzaba, los sonidos en la casa dejaron de ser simples crujidos de madera vieja. Empecé a notar cosas que no podía explicar. Una silla ligeramente desplazada respecto a donde la había dejado, objetos personales que desaparecían de mi escritorio para reaparecer en otra habitación, y la sensación constante de que alguien caminaba detrás de mí, aunque el pasillo estuviera vacío. Intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica, pero cada vez me costaba más encontrarla. Decidí explorar un poco más los armarios antiguos con la intención de buscar algo que pudiera inspirar mi artículo. Fue entonces cuando encontré una caja polvorienta escondida al fondo de un ropero. Dentro había recortes de periódicos amarillentos que relataban un crimen horrendo. Una familia de 5 personas había sido asesinada a sangre fría dentro de esa misma casa, perpetrado por el hermano del marido debido a una deuda económica. Las fotos de los rostros de las víctimas, impresas en blanco y negro, me hicieron sentir un nudo en el estómago. Pensé en ellos, en lo que habrían sentido, y una mezcla de miedo y compasión me invadió de inmediato. Intenté seguir trabajando, escribiendo notas y registrando cada detalle, pero los fenómenos aumentaban. Escuchaba murmullos que no podía identificar, pasos que subían y bajaban por la escalera, y sombras que se movían reflejadas en los vidrios de las ventanas. Cada vez que intentaba acercarme para confirmar lo que veía, desaparecían. Me sentía atrapado entre la curiosidad periodística y el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. Cuando finalmente intenté dormir, los sueños se volvieron inquietantes. Veía a la familia asesinada moviéndose por la casa, mirándome, atrapados en un instante que no podía comprender. Objetos caían a mi alrededor, puertas se abrían y cerraban, y escuchaba sus voces susurrantes, reclamando algo que no alcanzaba a entender. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado, intentando racionalizarlo todo, pero la sensación de que algo más estaba ahí, observándome, no me abandonaba. Mientras me recostaba en la cama nuevamente, tratando de calmarme, sentí una presión en el pecho y un frío que venía de la nada. Comprendí que esa noche no sería solo un material para mi artículo. Era algo que me involucraba directamente. La casa estaba viva a su manera, y yo había cruzado la línea de ser un simple visitante. Cada sonido, cada sombra, cada susurro se sentía más real que cualquier explicación que pudiera darles. Conforme la noche avanzaba hacia la madrugada, la atmósfera en la casa se volvió casi insoportable. Cada sonido se sentía amplificado. El crujido de las tablas del piso parecía resonar en todas las paredes, y los murmullos, antes lejanos, ahora parecían rodearme. Me resultaba imposible distinguir entre lo que podía ser real y lo que surgía de mi imaginación cansada, pero la sensación de presencia constante me mantenía en tensión extrema. Empecé a notar movimientos extraños en los objetos de la casa. Papeles de mis cuadernos cambiaban de lugar. Un vaso que había dejado sobre la mesa aparecía en el suelo del pasillo, y los muebles parecían reorganizarse solos. Cada vez que intentaba racionalizarlo, algo nuevo sucedía, y sentía que la casa jugaba conmigo, que cada sombra me seguía con intención. Mi respiración se aceleraba y sentía el corazón latiendo con fuerza contra mi pecho, mientras trataba de concentrarme en registrar cada detalle para no perder la claridad de lo que estaba viviendo. Los reflejos en los vidrios eran aún más perturbadores. En ellos veía figuras borrosas que imitaban la forma de personas, como si los antiguos habitantes de la casa observaran cada uno de mis movimientos.
Intenté acercarme, tratando de confirmar lo que veía, pero cada vez que lo hacía, desaparecían sin dejar rastro. La sensación de que me espiaban no me abandonaba, y empecé a sentir un miedo visceral, un peso en el estómago que no me dejaba pensar con tranquilidad. Los sueños que me atacaban cuando intentaba descansar eran igual de inquietantes. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la familia asesinada caminando por los corredores de la casa, mirándome fijamente, con expresiones de reproche y desesperación. Me despertaba varias veces, empapado en sudor, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Cada sonido exterior, cada crujido, se mezclaba con la imagen de ellos y me costaba discernir dónde terminaba el sueño y comenzaba la realidad. En un momento, mientras intentaba calmarme, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo y la presión en el pecho se intensificó. Era como si la casa misma me advirtiera que había cruzado una línea. Comprendí que mi curiosidad me había llevado demasiado lejos y que esa noche, más que un artículo periodístico, estaba viviendo una experiencia que me cambiaría para siempre. La presencia de los antiguos habitantes no era solo un recuerdo, era tangible, inquietante, y parecía decidir cuándo y cómo mostrarse. No recuerdo exactamente a qué hora desperté esa madrugada, pero fue como si un peso invisible me hubiera aplastado contra la cama. Intenté moverme y no pude. El cuerpo estaba inmóvil, mi respiración rápida y superficial, y un miedo paralizante se apoderó de mí. Fue entonces cuando los vi, la familia, completa, de pie al pie de mi cama. Sus rostros pálidos, vacíos, me miraban en silencio. No decían nada, pero la intensidad de sus ojos me helaba la sangre. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, incapaz de reaccionar. El cuarto parecía encogerse a mi alrededor. Las sombras de la madrugada se mezclaban con las figuras inmóviles, y el frío que recorría mis extremidades era insoportable. Sentí que el tiempo se dilataba. Cada segundo era una eternidad mientras los observaba, atrapado en mi propio miedo. Podía percibir la presencia de cada uno de ellos, como si respiraran el mismo aire que yo, y por un instante dudé de si estaba soñando o despierto. Gradualmente, como si comprendieran que no debían permanecer más tiempo, las figuras empezaron a desvanecerse. Primero los niños, luego los padres, hasta que finalmente quedaron solo las sombras de lo que había sido la familia. El peso sobre mi cuerpo desapareció y pude moverme nuevamente. Respiré profundo, tratando de recuperar la compostura, y con manos temblorosas me levanté, me vestí rápidamente y junté lo que pude de mis pertenencias. La sensación de urgencia me hizo olvidar cualquier plan que hubiera tenido para la noche. Debía salir de allí cuanto antes. Al abrir la puerta, un viento frío recorrió el pasillo y la puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco que resonó en toda la casa. Fue entonces cuando escuché la voz, grave y distante, que parecía provenir de las paredes mismas. «No vuelvas más aquí». No me atreví a mirar atrás. Corrí hacia mi carro sin mirar y pasé el resto de la noche allí, sentado con las manos temblorosas sobre el volante, tratando de procesar lo que acababa de vivir. Cuando finalmente amaneció, arranqué el carro y abandoné Tzintzuntzan. La sensación de inquietud permaneció durante horas. La casa seguía viva en mi memoria, con sus sombras y sus murmullos. Supe entonces que aquella experiencia no sería solo un artículo, sino un recuerdo imborrable, un encuentro con algo que iba más allá de la lógica y de la curiosidad periodística. La casa no era solo un lugar antiguo, era un espacio donde los ecos del pasado seguían presentes, y yo, sin querer, me había convertido en uno de ellos. Buenas noches, me llamo Ulises. Era Halloween de 2023 y las aceras del barrio en Uruapan, Michoacán, se llenaban de niños disfrazados, corriendo de casa en casa con sus mochilas listas para recibir dulces.
Mis hijos, Miguel y Ana, estaban particularmente emocionados. Miguel, con su disfraz de esqueleto cuidadosamente pintado, y Ana, con su versión infantil de Katrina, llena de lentejuelas y maquillaje que resaltaba sus ojos grandes y curiosos. Antes de salir, revisé sus disfraces una vez más, ajustando las capas de Ana y asegurándome de que Miguel tuviera su mochila bien cerrada. Todo parecía normal. El aire olía a pan de muerto recién horneado y a calabaza en tacha, mezclado con la humedad característica de octubre en Michoacán. Las luces de las casas comenzaban a encenderse y algunas fachadas estaban decoradas con calaveritas y pequeñas calabazas pintadas. Me sorprendía lo familiar que se sentía la escena, pero al mismo tiempo había algo en el ambiente que me ponía nervioso, una especie de tensión que no lograba identificar. Mientras caminábamos por la primera cuadra, Ana se detuvo de repente frente a una casa y frunció el ceño. Parecía que intentaba tomar un dulce que alguien le ofrecía, pero cuando su mano lo alcanzó, ya no estaba. Pensé que tal vez lo había dejado caer o que había sido un descuido, pero la expresión de desconcierto en su rostro me hizo observar con más atención. Miguel, curioso, se adelantó unos pasos y yo sentí un pequeño escalofrío. Un niño disfrazado con un capucho oscuro lo seguía a una distancia prudente. Supuse que era un vecino disfrazado intentando asustarlos un poco, nada más. Seguimos avanzando, y Ana volvió a notar lo mismo en otra casa. Los dulces desaparecían justo cuando ella los tocaba. Yo trataba de racionalizarlo, pero el corazón me latía un poco más rápido. Las sombras de los árboles parecían moverse con vida propia, y los rincones de los callejones se sentían más oscuros de lo que normalmente eran. Intenté mantener la calma, recordándome que era Halloween y que la imaginación de los niños podía jugarles trucos. A medida que nos adentrábamos en las calles más estrechas del barrio, el bullicio de los demás niños se alejaba y un silencio extraño comenzaba a imponerse entre los portales iluminados. La emoción de Ana y Miguel comenzaba a mezclarse con la incertidumbre. Miguel se giraba con frecuencia, observando los alrededores, y Ana se aferraba a mi brazo, como buscando protección aunque trataba de disimular su miedo. Todo parecía normal a simple vista, pero había pequeños detalles que me hacían sentir vigilado, como si alguien más nos acompañara sin ser visto. La primera parte de nuestro recorrido terminó en un pequeño parque donde otros niños se reunían para mostrar sus disfraces y compartir dulces. Me senté un momento en una banca, tratando de tranquilizarme mientras Ana y Miguel correteaban entre los grupos. Fue ahí cuando sentí por primera vez un aroma extraño, un olor a tierra húmeda mezclada con algo podrido, que se colaba entre el aire fresco de la tarde. Miré a mi alrededor, y aunque no vi nada fuera de lugar, algo dentro de mí se tensó. No podía explicar por qué, pero un instinto primario me decía que no todo estaba bien esa noche. Aquel primer tramo del recorrido me dejó con una sensación de alerta constante, mezclada con la alegría de ver a mis hijos felices. Sabía que Halloween traía emociones encontradas, la diversión y la tradición, pero también un ambiente propicio para lo inesperado. Algo me decía que aquella noche no terminaría como cualquier otra, y que lo que comenzaba a percibir apenas era el principio de algo que no podría comprender del todo. Cuando retomamos nuestro recorrido por las calles del barrio, sentí que algo había cambiado. La emoción inicial de Halloween empezaba a mezclarse con un nerviosismo que no podía ignorar. Ana se pegaba a mí más de lo habitual, y aunque trataba de mantener la calma, notaba que sus ojos buscaban constantemente entre las sombras, como si esperara ver algo que los demás no veían. Miguel, por su parte, caminaba unos pasos delante de nosotros, observando cada casa con esa curiosidad que siempre lo caracterizaba, pero también parecía más cauteloso que antes.
En un callejón estrecho, Ana señaló algo que me heló la sangre. Sombras que se movían rápidamente entre los muros, pero que no parecían pertenecer a ningún niño ni a adulto. Por un momento, pensé que eran otros vecinos jugando con luces y sombras, pero la sensación de que nos estaban observando era innegable. Un olor extraño, a tierra mojada mezclada con algo en descomposición, se colaba por el aire y me hizo apretar los labios. Traté de respirar profundo y mantener a mis hijos cerca, recordándome que no debía dejarme llevar por el miedo. Fue entonces cuando Miguel desapareció por unos segundos. Giré bruscamente, buscando entre los callejones y las sombras, y lo vi reaparecer más adelante. Su rostro estaba pálido y tenía pequeños arañazos en los brazos y las piernas, como si hubiera rozado alguna superficie rugosa sin darse cuenta. Le pregunté cómo se había hecho eso, pero él no parecía recordarlo. Solo repetía con confusión que había algo que lo había tocado y luego se desvaneció. Mi corazón latía con fuerza y un frío recorrió mi espalda. Nunca había sentido tanta impotencia como padre. Decidí que era momento de acelerar el paso y volver a las calles principales, pero cada vez que nos movíamos, las sombras parecían seguirnos de manera imperceptible. Ana empezó a señalar lugares donde los dulces que ya había tomado desaparecían sin que nadie los tocara. Cada vez que pasábamos cerca de un muro o un portón, sentía que algo invisible rozaba mi brazo, como si quisieran que notara su presencia. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero los hechos eran demasiado extraños para ignorarlos. Recuerdo un momento en particular, cuando cruzábamos un beco oscuro que parecía más largo de lo habitual. Sentí que algo nos observaba desde la entrada de un terreno baldío. Las sombras de árboles y arbustos se mezclaban con lo que parecía ser movimiento de niños, pero ningún sonido acompañaba a esas figuras. Ana se abrazó a mí, y por un instante vi cómo su respiración se hacía más rápida, casi contenida, como si tuviera miedo de atraer la atención de aquello que nos seguía. Miguel, sin dejar de mirar alrededor, trataba de imitar una valentía que no sentía del todo, pero sus manos temblaban. Mientras avanzábamos, empecé a notar que algunos de los niños en las calles se detenían de repente, observando a lo lejos con caras inexpresivas, y luego desaparecían entre los portales iluminados. Sentí una punzada de miedo al pensar que no todos los que nos rodeaban eran lo que parecían. El ambiente familiar del barrio se había vuelto inquietante, y cada esquina parecía albergar algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Al final de ese tramo, Ana me mostró nuevamente que los dulces que había recogido habían desaparecido de su mochila, esta vez frente a mí. Sentí una mezcla de incredulidad y alarma. Los primeros signos de lo inexplicable se habían intensificado, y entendí que esa noche no sería como las demás. Algo extraño y hostil se había acercado a nosotros, y aunque trataba de proteger a mis hijos, el miedo me hacía consciente de que nuestras precauciones podían no ser suficientes. Al avanzar hacia la última cuadra del recorrido, sentí un peso extraño en el pecho. Cada sombra parecía más densa, más cercana, y el aire olía a humedad mezclada con un dejo de putrefacción que se volvía más penetrante. Ana llevaba su mochila apretada contra el pecho, y Miguel caminaba delante, con pasos cautelosos, pero cada tanto miraba hacia atrás con una expresión que yo no había visto antes en él. Una mezcla de curiosidad y miedo profundo. En un instante, mientras Ana intentaba tomar un dulce de una casa adornada con calaveritas de azúcar y velas pequeñas, sentí un tirón en su mochila. Antes de que pudiera reaccionar, parte de los dulces desapareció de su interior. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Observé alrededor y, aunque no había nadie visible cerca, tenía la sensación de que algo nos estaba observando, invisible, acechando nuestros movimientos. Miguel, que hasta ese momento parecía controlar su miedo, comenzó a repetir palabras que no comprendía.
Murmuraba nombres y frases incompletas, como si estuviera recordando algo que nunca había vivido. Intenté acercarme a él, pero sentí una resistencia invisible, como si un muro de aire nos separara de algo que no podíamos ver. Por un instante, me sentí atrapado entre la incredulidad y el terror. La realidad que conocía se estaba desdibujando frente a mis ojos. En un beco lateral, vi marcas extrañas en la pared, pequeñas impresiones de manos, quemadas y negras en los bordes, como si alguien hubiera querido tocar la superficie y dejar una señal visible. No podía comprender de dónde habían surgido, y el olor a podredumbre se intensificaba. Ana comenzó a retroceder, sujetándome el brazo, y sentí su respiración rápida contra mi pecho. No era simplemente miedo infantil, era la percepción de algo que no pertenecía a este mundo. A medida que intentábamos salir del callejón, escuché risas apagadas y pasos que no coincidían con los de Miguel o Ana. Sentí que estábamos siendo seguidos, pero cuando volteaba, no había nadie. Cada esquina parecía esconder algo que se desvanecía antes de poder verlo claramente. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero los hechos eran demasiado precisos y aterradores para ignorarlos. Los dulces desaparecían. Miguel hablaba de cosas que no entendíamos, y las marcas en las paredes eran prueba tangible de algo que no era humano. Cuando finalmente llegamos a la calle principal, traté de recuperar el control de la situación. Respiré hondo y revisé a mis hijos. Ana estaba pálida, temblando, pero intentaba mantenerse firme, mientras Miguel miraba fijamente al suelo, murmurando palabras incomprensibles. La sensación de peligro no desaparecía. El barrio, que hasta unas horas antes parecía seguro y familiar, se había transformado en un lugar extraño y amenazante. Sentí que la noche estaba lejos de terminar y que aquello que nos había seguido durante todo el recorrido aún permanecía cerca. Aunque no podía verlo, algo me decía que la amenaza era consciente, selectiva, y que no podíamos bajar la guardia. Cada dulce que había desaparecido, cada sombra que cruzaba los callejones y cada palabra susurrada por Miguel eran señales de que estábamos enfrentando algo que no entendíamos del todo.